Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Ariana Tavares. Quiero hablarles acerca del cáncer de pulmón. Bueno, el cáncer de pulmón representa, tanto en México como en el mundo, de las primeras causas de cáncer. Hablando en el mundo, al menos 2 millones de casos y al menos 1.8 millones de muertes por cáncer. Y en México representa el 4º lugar de muertes por cáncer. Estas cifras, de acuerdo a la Secretaría de Salud, de acuerdo a la información del 2020, al menos 7,000 casos nuevos y alrededor de 7,000 muertes. La edad de presentación más común es alrededor entre los 65 y 70 años de edad. ¿Y cómo se produce este problema, esta enfermedad? Pues básicamente inicia con una célula alterada, la cual desarrolla ciertas capacidades de crecimiento y crece de forma descontrolada. Este descontrol de las células termina produciendo un tumor, el cual va afectando y invadiendo estructuras cercanas y posteriormente se desprende y viaja a distancia y produce lo que se llama metástasis. ¿Dónde se produce? Pues específicamente en el pulmón. Es uno de los tipos de cánceres que producen más tipos de metástasis diversas. Y bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo que están asociados a este tipo de enfermedad? Se dice que entre un 70, 80, hasta 90% de los casos está asociado a tabaquismo. Sin embargo, también un dato muy importante es que más o menos el 20% de la población tiene esta característica de fumar. Y bueno, no solamente el decir, yo estoy fumando, sino también el tener exposición a otra persona que esté fumando, que se llama tabaquismo pasivo, también tiene mucho riesgo, ¿no? El 40% de las causas que no están asociadas a tabaquismo están asociadas a la exposición de humo de leña. Y esto es pues porque la mayoría de las veces en muchas situaciones no se tiene electricidad y se utiliza la leña como principal fuente para producir los alimentos. Otros factores de riesgos asociados: el tener antecedentes de radioterapia, el tener enfermedades infecciosas, como la tuberculosis, como el VIH, tener enfermedades pulmonares como la fibrosis pulmonar, el EPOC, también ambientales, es decir, la exposición a asbesto. Nosotros recordamos muchas veces el techo de nuestras casas puede estar hecho de asbesto. Este es un factor de riesgo: exposición a radón, otros metales, el arsénico, por ejemplo, cuando se utiliza o producen la pirotecnia. Este es uno de los materiales que se utiliza. Y también el antecedente de cáncer familiar, aunque esto pues es muy baja el porcentaje y por lo tanto también es importante conocerlo, ¿no? A pesar de que existen muchas formas de encontrar la enfermedad, de tamizar, ahora se sabe que pacientes que tienen los factores de riesgo, que tienen tabaquismo activo, que están entre los 50 y 75 años, se puede hacer un tipo de tamizaje. Y se realiza de forma anual con una tomografía que se llama tomografía de baja dosis, en la cual se puede determinar toda el área del pulmón, identificar lesiones muy pequeñas en pacientes que no tienen síntomas, pero que tienen los factores de riesgo en esta edad. Ahora, ¿cómo puedo identificar la enfermedad? Vamos a dividirlo en 3 grandes grupos. Los tumores muy pequeños, estos tumores probablemente no desarrollen síntomas, o a lo mejor síntomas vagos, como la tos, como sibilancias, ese sonidito que se escucha, ese silbido que se escucha cuando uno saca el aire, o dificultad respiratoria pero leve. Sin embargo, cuando la enfermedad va aumentando de tamaño, el tumor se hace más grande y produce enfermedad en los ganglios, puede dar más síntomas, como cuáles: mayor tos, mayor dificultad respiratoria, presencia de sangre al toser,
cansancio, mucha fatiga, palidez de la piel, de los tegumentos, falta del apetito. Y cuando la enfermedad se hace pues metastásica, que aparece en otros órganos, pueden aparecer síntomas diferentes como dolor, como molestias abdominales, principalmente hepáticas, e incluso en algunos pacientes que puede haber también enfermedad en la cabeza, el sistema nervioso central. Entonces, como vemos, pues es diversa los síntomas relacionados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a identificar la enfermedad? Pues principal, lo que tenemos que hacer es evitar o dejar el tabaquismo. Eso nos reduciría la posibilidad de producir esta enfermedad. También otra situación importante es hacernos la radiografía. El principal estudio, el estudio más común que se realiza es una radiografía, sin embargo no es suficiente. Muchas veces nos pasa que los pacientes por alguna situación de que se están haciendo estudios por otras causas, al hacerse una radiografía ahí tienen ya el tumor. Pero los estudios básicos para poder identificar y saber hasta dónde se extiende la enfermedad es una tomografía. Y la tomografía debe ser contrastada y debe ser completa, es decir, del tórax, del abdomen, de la pelvis, para identificar qué tan extendida está la enfermedad o si solamente está en el pulmón. Otro de los estudios importantes, revisar la cabeza. ¿Cómo lo hacemos? Normalmente pedimos una resonancia de cráneo para saber si hay o no hay enfermedad en esta área. Otro de los estudios que también nos apoyamos es la gammagrafía ósea, que es un estudio para saber si existe actividad en el hueso, como es uno de los principales puntos de metástasis. Y bueno, en el mejor de los casos, realizar un PET, que es un estudio mucho más completo, en el cual pues podemos identificar no solo el tumor, sino también el metabolismo que produce este tumor. Además de los estudios para valorar la extensión de la enfermedad, tenemos que hacer una biopsia. La biopsia es tomar un poco de este tumor por medio de una aguja. Esto lo podemos hacer de diferentes formas, pero una de las más comunes cuando el tumor está muy central, por una broncoscopía. Es como una camarita que se mete por la boca, llega por vía respiratoria y toma una biopsia. Y la otra forma es cuando los tumores son más externos, más pegados pues a lo que es la caja torácica. A lo mejor se puede acceder por medio de una tomografía, una biopsia guiada por tomografía. Cualquiera de las formas que se tiene que analizar y es importante porque nos va a poder definir y confirmar la enfermedad. Aparte, no solamente necesitamos confirmar la enfermedad, también necesitamos conocer el subtipo histológico. Y esto es porque es una de las neoplasias que más se han estudiado y que requiere definitivamente conocer si el paciente tiene o no mutaciones asociadas a los genes, que sobre todo en cáncer de pulmón. Y entonces poder identificar completamente la enfermedad. Actualmente el tratamiento del cáncer de pulmón pues requiere un análisis completo, un análisis por medio de un equipo multidisciplinario en el cual pueda participar el radiólogo, el oncólogo, el radiooncólogo, el cirujano oncólogo y determinar de acuerdo a su etapa clínica, a sus características del tumor, a las condiciones del paciente, pues cuál es la mejor o el tratamiento que corresponde, porque podemos tener dos pacientes con el mismo tamaño de tumor, pero probablemente hagamos cosas diferentes porque va a depender de qué subtipo tiene. Y bueno, ¿por qué es importante para nosotros conocer este aspecto? Básicamente porque esto va a determinar la secuencia de tratamientos que mejor le convenga al paciente. Y hablando de tratamiento, pues también tenemos que dividirlo en 3 grandes grupos. Los pacientes que tienen tumores muy pequeños, estos pacientes, pues la mayoría de las veces pueden ir a tratamientos quirúrgicos.
Y después de que se opera, que se quita el tumor, debido a que la posibilidad de que la enfermedad regrese se encuentra entre un 40 a 55%, tenemos que analizar si requiere un tratamiento adicional. Y ese tratamiento puede ser quimioterapia o tratamientos nuevos como las terapias blanco. Y esto depende, por ejemplo, en los tumores muy pequeños, si son más de 4 centímetros, esta es una indicación. En los tumores más grandes, con enfermedad ganglionar, tumores voluminosos, pero que no son metastásicos, estos son considerados enfermedad localmente avanzada. Y en ellos, la mayoría de las veces, tenemos que analizar si le conviene primero llevar la cirugía y después abordarle, darle un tratamiento para disminuir el riesgo de recurrencia, porque el riesgo de recurrencia en este grupo es mayor, hasta un 70%. ¿Y cómo hacemos esto? Normalmente, después de la cirugía, indicamos tratamiento con quimioterapias o terapias blancos, o si no tenemos ningún marcador común del análisis que hicimos previamente, pues damos tratamientos con quimioterapia. En los casos en los que los tumores son muy grandes y muy voluminosos y no se pueden operar, lo que hacemos es reducir el tamaño del tumor para que la cirugía que se realice sea mejor. Y además, porque lo que buscamos también es eliminar la enfermedad que se encuentra microscópica, muy pequeña, que a lo mejor ahí anda ya viajando, pero que todavía no se ha manifestado en los estudios. Y esto es lo que hacemos. Normalmente damos tratamientos con quimioterapia, con inmunoterapia, y al reducir el tamaño del tumor, entonces analizamos la cirugía y posteriormente, de acuerdo a resultados, volvemos a analizar si continuamos o nos quedamos en vigilancia. Y en la enfermedad avanzada, pues desafortunadamente, entre un 50 a un 70% de los pacientes, incluso hay cifras que comentan ya los grandes institutos, alrededor del 70% de la población llegan a enfermedad avanzada, con diversos sitios de metástasis. Entonces nosotros en este punto analizamos varios aspectos. Analizamos las condiciones del paciente, analizamos las características del tumor, nuevamente vemos cuál es el subtipo de tumor para tratarlo de forma específica y poder identificar cuál sería el tratamiento correcto. En estos casos, normalmente lo que hacemos es, si un paciente hacemos una secuencia de determinación de más o menos como 10 tipos de mutaciones que existen mucho más, pero al menos esas son las que permiten dar un tratamiento dirigido. Entonces, si el paciente no tiene ningún tipo de estas mutaciones, el tratamiento puede ser con inmuno y quimioterapia. Entonces, hacemos una determinación de algo que se llama PDL1, que permite identificar el porcentaje de células y determinar si el paciente se beneficia o no de estos tratamientos. Y con esos tratamientos le aportan mayor respuesta a las quimioterapias y puedes tener mejores resultados. Nuestro objetivo principal en la enfermedad avanzada son 3 puntos. El principal, es mejorar la calidad de vida del paciente. Segundo, es reducir la mayoría de los síntomas que tiene asociados, evitar que haya nuevos síntomas. Y el mejor de todos ellos es postergar la vida. Entonces, como podemos ver, el tratamiento en esta situación, es un poco complejo y requiere un análisis completo, por eso es que nos apoyamos de este tipo de determinaciones. Muchas gracias por haberme escuchado. Hasta luego. Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute.